Hola, bueno, hoy quiero presentar un pequeño resumen acerca de la obra Electra de Sófocles. He visto algunos resúmenes que no terminan por gustarme mucho. Este va a ser un resumen bastante breve porque creo que hay algunas cositas que, que se están escapando a los demás resúmenes. Bueno, vamos a comenzar en este momento. Primero que nada tenemos a Electra. Electra tiene dos hermanos. Una es Crisotemis y el otro es Orestes. Electra tiene a su madre, que es Clitemnestra. Tiene a su padre biológico, que es Agamenón, que me estaba confundiendo. Y tiene a su padrastro, que es Egisto. ¿Ok? Estos son los personajes principales de la historia. Por ahí van a aparecer algunos otros, como Pílades. Pero en realidad estos son los personajes principales, ¿no? Am, la historia, bueno, como ya les comentaba, está contada desde en medio. Yo en ese momento la voy a contar de forma lineal para que sepamos todos exactamente qué pasa en cada momento, de forma obviamente resumida, ¿no? Resulta que Agamenón es un general que se va a la guerra esta que dura 10 años de Troya. Mientras tanto, la madre entra en concubinato con Egisto, que va a ser el usurpador del trono. Claro, Agamenón se va y Egisto va a llegar a tomar el trono. Electra, Crisotemis y Orestes pues no van a estar de acuerdo con esto, por supuesto que no. Sin embargo, bueno, este Orestes también se va. Eh, Realmente no queda muy claro muchas cosas en la historia, pero creo que eso queda un poco de lado, lo voy a contar un poco. Al parecer, el hermano de Orestes también se va a la guerra de los troyanos, pero en algunos resúmenes que he visto también pues dice que sencillamente se va. Creo que también depende un poco de dónde se cuente. Recordemos de nuevo que es una historia popular y esto realmente no entra dentro del pasaje crítico de la historia, ¿no? O sea, realmente lo que se cuenta es que Orestes regresa. Lo mismo sucede con algunos otros detalles que ahorita veremos, ¿no? Una vez que el padre que estaba en la guerra regresa, su madre lo asesina. Y entonces ya se queda, digamos, casada con Egisto, ¿no? Estos son los que quedan. Al margen de esto, la razón por la cual asesinan al padre, bueno, eh, es decir, a Agamenón, no queda tan clara, ¿no? Por un lado, ella lo acusa de adulterio en algunas versiones, en otras había sacrificado a su hija para que le fuera bien en la guerra, en otra, que de hecho fue la edición que yo leí, al parecer el padre Agamenón había cazado un ciervo en un valle que se consideraba sagrado por los egistos que estaban en guerra. Y entonces le demandaron un sacrificio y tuvo que sacrificar a su hija, a otra hermana que tenía esta Electra. En fin, eso no viene al caso. En fin, eso no viene al caso porque además Sócrates no se concentra en eso, no se concentra en por qué la madre de Electra mata a su padre. Eso le pasa un poco de largo. El caso es de que ahora tenemos esta nueva situación y desde aquí va a empezar la historia, donde Orestes, bueno, Electra está aquí, por un lado está la madre y el padre o el padrastro, que es Egisto, está por acá, vamos a poner a su hermana, Crisotemis, y Orestes está desaparecido, ¿no? Que también es su hermano. Esta es la nueva situación. Vamos a explicar más o menos cada una de las partes, ¿no? La madre y el padrastro que tiene la detestan. La detestan porque ella constantemente les reclama y está conspirando contra ellos, ¿no? O sea, ella los insulta, por supuesto, les reclama por haber matado a su padre biológico, porque Egisto en realidad es un usurpador del trono, alguien sin derecho a poseerlo. Eh,
y conspira contra ellos. Cree ella que merecen el mismo destino que le dieron a su padre, es decir, ella cree que deberían de morir, cree que esa es la justicia. Por otro lado tenemos a Crisotemis. Crisotemis, que se ha visto como la prudente, según en algunos resúmenes que he visto, a mí me parece que es un poco más complejo que eso. Crisotemis acata a los padres, es decir, no los quiere, pero no les insulta, no conspira contra ellos. De hecho, esta Electra le pide a ella que maten a los padres y Crisotemis le dice que no está de acuerdo, ¿no? Entonces Crisotemis se encuentra como en medio, ¿no? Entre lo que es Electra, que es un odio hacia la madre y hacia Egisto, que sí los odia, pero los atiende, los acata, les hace caso y tal. Y por otro lado, Orestes, que está desaparecido. Nadie sabe dónde está Orestes. No saben si está vivo, si está muerto. Hace años que se fue y no han tenido noticia de él. Electra, lo único que hace es esperar a que Orestes regrese para así vengar a su padre, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para plantear algo que me pareció interesante cuando lo leí. Lo primero que quiero decir es que, bueno, a mí me había interesado esta historia porque había conocido la historia de Edipo Rey, que es muy importante en psicología, en psicoanálisis, como todos lo sabemos, que es un hombre que siguiendo una profecía, que además las profecías en la Grecia antigua pues no se podían escapar de ellas, aunque lo intentaran, como se ve en esa misma historia, termina matando a su padre y casándose con su madre. Y yo toda mi vida había escuchado que Electra era lo mismo pero en mujer. Entonces yo me estaba esperando algo parecido, una mujer que termina matando a su madre y casándose con su padre o algo parecido. Sin embargo, como veremos, esto no va a suceder. Algo que me llamó la atención, bueno, a diferencia de Edipo Rey, donde Edipo es el personaje principal, que en las historias el personaje principal es el motor de la acción, ¿no? Donde suceden cosas, ese personaje hace que sucedan cosas, ese personaje hace cosas para modificar su entorno. En este caso, Electra parece un personaje muy pasivo. Es decir, Electra lo único que va a estar haciendo durante todo este tiempo es llorar. O sea, ese es su papel, ¿no? Al principio va a llorar por una cosa, después va a llorar por otra, y al último, pues, se termina. Y ya, Electra pareciera no tener una, un personaje activo, es decir, algo que modifique. Veremos ahorita cómo se desarrolla la historia. El caso es que Orestes regresa. La historia de hecho es muy cortita. Orestes regresa a la casa. Orestes por fin logra regresar. Se encuentra a Electra, dado que habían seguido una profecía con un oráculo. Orestes le tiene que decir que ha muerto. Electra en primera instancia no reconoce a Orestes, a pesar de que Crisotemis había medio adivinado que andaba cerca de ahí porque fue a visitar la tumba y vio que Orestes había dejado un mechón de pelo como ofrenda a la tumba de su padre. Le dice que él mismo ha muerto, que murió en unos juegos de caballo, lleva una urna con cenizas, y le dice, pues aquí está Orestes. Electra se pone a llorar desconsoladamente, que eso es algo que hay que reconocerle mucho a Sócrates, no, a este Sófocles, hay que reconocerle mucho a Sófocles, que las escenas conmueven realmente. Cuando tú lo lees sientes el gran amor que tiene esta Electra por su hermano y el tremendo sufrimiento que le hace sentir el saber de la muerte del mismo. Esto ya valdría la pena solamente por esto leer la historia de Sófocles. Realmente logra transmitir algo que es muy difícil de transmitir. Ese amor intenso. Es posible que ningún otro libro lo haya leído de esta forma, ¿no? Donde realmente sientes hasta pena o alegría según lo que vaya sucediendo.
tiene una forma de transmitirlo muy seria y pues es muy conmovedor, la verdad. Cuando llega Orestes, se presenta, Electra se deshace, inmediatamente Orestes su corazón se enternece y no puede continuar más con la mentira, le dice que en realidad no, que él mismo es Orestes y procede, bueno, lo mismo le va a decir a la madre se alegra de que Orestes haya muerto porque Orestes es el único que puede vengar la muerte de su padre Agamenón. Electra ya había intentado compincharse con Crisotemis, es decir, con su hermana, para matar a su padre, a su padrastro, a Egisto. Y Crisotemis le va a decir que no tienen que no tienen la suficiente fuerza, no son suficientemente fuertes. Egisto está armado, es un rey, es hombre, eh, tiene entrenamiento, tiene entrenamiento militar, o sea, sabe luchar, y ellas no van armadas, no, o sea, es muy complicado lograr vencerlo. Sin embargo, Orestes es joven, también tiene entrenamiento militar, también viene armado, entonces él sí que podría, podría vencerlo. Vale, entonces Orestes mata a su madre, mata a Climenestra. Cuando su padre llega, también lo asesina, o sea, punto. Como ven, es una historia bastante cortita, muy bien explicada, se hace un poco más larga, además de que tiene muchos matices emocionales, por lo cual es recomendable leerla. Pero la historia, en realidad, como ven, es esto. Y la pregunta es, bueno, ¿y Electra qué? ¿No? Electra está en medio, ¿no? O sea, a ver, la madre mató a alguien, ¿no? Le dio muerte a Agamenón. El padrastro Egisto usurpó el trono. Orestes mató a Egisto. Y las que quedan de forma, digamos, más pasiva van a ser Electra y su hermana. Y su hermana, ¿no? Crisotemis. Que se me van los nombres. Que pareciera que no hacen nada. Sin embargo, yo creo que aquí, entre ellas dos, hay una situación muy interesante. Y es algo que además Sófocles plantea en cada una de sus historias. Y la quiero leer en este momento. El coro le canta. ¿Qué logras con procurar tu propia ruina? El mal que tú sola has provocado. Yo creo que Sófocles se va a centrar en esa dicotomía entre Electra y Crisotemis. Electra sufre mientras que Crisotemis acata las órdenes. Como vemos, Sófocles plantea una situación bastante maniqueísta, es decir, está muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. El malo es el asesino, el traidor, el usurpador, y el bueno es el redentor, el vengador. Sin embargo, con Electra y Crisotemis no queda tan claro realmente. Ellas evidentemente no entran parte del grupo de los malos, serían más bien de las buenas. Ellas no han hecho nada. Pero ¿cómo se enfrenta cada una a la situación? ¿Qué es lo mejor? Y yo creo que esta es una pregunta interesante que nos podemos hacer nosotros. Eh, por un lado, es virtuoso para Electra, lo que va a ir diciendo a lo largo del libro es que es virtuoso sufrir por la muerte de un ser querido y que eh, hay, hay virtud, hay honor, en fin, que hay una serie de condiciones que te hacen ser un buen hijo, una buena persona, en estar en contra, claro, del asesino de la persona de quien quieres y tal.
Creo que eso lo entendemos todo. Sin embargo, Crisotemis le dice, bueno, pero es que tampoco estás ganando nada con eso. De hecho, en algún punto del libro, Crisotemis le va a decir, pues mira, yo que tú mejor les empezaría a hacer caso porque de hecho están planeando exiliarte a una gruta y dejarte morir ahí. Y claro, Egisto es el rey del momento, en ese momento. Egisto tiene el poder de hacer muchas de las cosas que... hacer tu vida más miserable, hacer la vida de Electra más miserable. Y Crisotemis le dice además, y además no estás haciendo nada, no podemos hacer nada. Lo mejor que podemos hacer en este momento es vivir de la mejor forma posible según las situaciones y las condiciones en las que estamos. Crisotemis entiende que si hubiera alguna posibilidad, por ejemplo, que Orestes apareciera, pues las cosas irían súper bien. Sencillamente Egisto moriría y pues ya está, se liberarían de ese yugo, ya no tendrían que vivir con esta asesina de su padre, ya no tendrían que vivir además con el usurpador del trono, que pues tampoco es que las quiera mucho. Además recuperarían a su hermano, que hace años que se fue, ya no lo han visto, ¿no? O sea, es una situación muy favorable que Crisotemis desea, ella no niega que eso sea un buen lugar. Sin embargo, en este momento no son esas las condiciones en las que se presenta el libro, la mayor parte del libro es una situación donde Orestes no está, de hecho donde Orestes va a ser presentado como muerto incluso, y la pregunta es, ¿qué es lo mejor en esa situación? Lo mejor es, como hace Electra, sufrir y luchar a pesar de todo por ese honor, por esa virtud, que la puede llevar incluso a la muerte. O lo mejor sería hacer como hace Crisótemis, eh, que sería más bien acatarse, adaptarse a la nueva situación, ver qué es lo mejor para ella, aunque no sería lo que ella quisiera en ese momento. Eh, y bueno, todo el sufrimiento que padece Electra y que pareciera, esa es un poco la conclusión a la que yo llego y creo que es un poco por donde va Sófocles, ya tendrían que leerlo ustedes para que pudieran pues lanzar una opinión acerca de esto, ¿no? Todo el sufrimiento que tiene Electra y que pareciera que es producto de la usurpación del trono, de la muerte de Agamenón a manos de su propia esposa, del concubinato de la traición, etcétera, que todo eso ha provocado el sufrimiento de Electra, en realidad no lo es. El sufrimiento de Electra es una elección consciente que Electra hace a conciencia de que eso es el honor y eso es la virtud. Eso entra un poco en conflicto. Si pensamos que la virtud, el honor, pues deberían de generar placer, deberían de generar un camino pues de la belleza, del conocimiento, de la rectitud, en este caso están generando dolor, están generando tristeza, ira, enfado. ¿Es ese el camino? Y creo que es la pregunta que va a intentar responder Sófocles. ¿Es ese el camino de la virtud? De nuevo el coro cuando le pregunta, ¿qué consigues con tanto sufrimiento que tú sola has provocado? Ella sola se ha puesto en esa situación, pudo haber seguido otros caminos, pudo haber tenido otras reacciones, otro tipo de pensamientos, otro tipo de maduraciones y seguir otros caminos, pero en cambio ella decidió continuar este camino de sufrimiento, de insulto y tal. Bueno, yo hasta aquí lo dejo, creo que la historia se centra y se llama Electra y no se llama Orestes o no se llama Climenestra, porque la historia se centra en qué es lo bueno, qué es lo virtuoso, qué es lo que lo que deberíamos de seguir. En una situación similar, ¿qué es eh, lo mejor? Luchar contra todo y contra todos, acatando cualquier tipo de consecuencia o adaptarnos y tal. Y que, sin duda, cualquiera de los caminos que elijamos va a ser una acción decidida. Es decir, que nosotros vamos a elegir nuestro propio camino. De ninguna forma va a ser la situación ambiental, es decir, la traición de otros, el asesinato de una persona a un tercero, los que van a decidir nuestro propio camino, sino nuestras propias decisiones
con respecto tanto a nuestras acciones como a nuestros propios sentimientos. Creo que ese tipo de reflexiones que creo que están ahí en el mismo libro, no se están llevando a cabo en estos resúmenes que he estado viendo, y pues nada más quería comentar eso. Eh, Quería exponer un poquito lo que pienso de por qué el libro se llama Electra y no de otra forma, siendo que Electra pareciera que no hace nada, como vimos un poquito, ella queda ahí pasiva, llorando, y una vez muertos los padres, pues ella se alegra y ya está. Este, y creo que se llama Electra porque ella está en el centro del pensamiento de qué es lo virtuoso, qué genera la virtud y hacia dónde nos deberíamos de dirigir. Bueno, yo lo dejo hasta aquí y pues nada, los dejo con esa reflexión. Hasta luego.